Hola, buenos días. Mi nombre es Adalí Barrera Rodríguez y el inicio de este video es para exponerle el tipo de sociedad que yo elegí. En este caso pues fue la sociedad anónima. ¿Por qué elegí elaborar mi video de presentación de esta sociedad? En nuestro país mayormente las empresas o organizaciones están constituidas por este tipo de sociedad y en lo personal me gustaría tener un poco más de conocimiento o poder intuir el por qué las organizaciones se van por esta opción. No es la única sociedad en la que se puede constituir una organización. También existe la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad cooperativa, la sociedad de producción rural y la sociedad de acciones simplificadas. Antes de iniciar a abordar lo que es una sociedad anónima, quisiera aportar lo que es una sociedad mercantil, porque pues estas sociedades mercantiles son las que se constituyen como sociedad anónima, de responsabilidad limitada, cooperativa y entre las otras. Lo que es una sociedad mercantil es un contrato en donde se generan obligaciones entre uno o varias personas a través de las aportaciones de bienes. Estos bienes hacen que las personas que participan en la sociedad tengan derecho a la repartición de las utilidades o ganancias obtenidas al final del ejercicio de la empresa. Un ejemplo que puedo dar de una sociedad mercantil podría ser, por ejemplo, Alejandro y yo queremos establecer una empresa que elabora y vende galletas. A través de un contrato, Alejandro y yo nos comprometemos. Él por su parte se compromete a entregar lo que es el local para establecer, en este caso, la organización. Y yo me comprometo a aportar lo que es la maquinaria para la elaboración de los productos. Al final las ganancias obtenidas de la venta de las galletas se repartirá de manera equitativa entre Alejandro y yo. En este ejemplo, bueno, una disculpa, este ejemplo pues en lo personal a mí creo que este ejemplo me hace que me quede más claro lo que es una sociedad mercantil. Estas sociedades mercantiles se pueden constituir por el tipo de sociedad en que la empresa esté interesada. Cada una tiene sus beneficios y desventajas. En este caso, la sociedad anónima pues es un tipo de sociedad mercantil que está constituida por socios y estos se tienen la responsabilidad de aportar o al pago de acciones para ser partícipes de esta sociedad. Esta sociedad anónima puede también reconocerse o conocerse porque es de carácter capitalista y los derechos y poderes de los socios se determinan por las aportaciones y la participación en el capital social. ¿Qué responsabilidad tienen pues los socios que constituyen esta sociedad anónima? Pues simplemente tienen la responsabilidad del pago de sus acciones. Este pago de sus acciones los hacen partícipes de esta sociedad. La denominación social. La denominación social es el nombramiento de la sociedad anónima que puede ser de manera libre siempre y cuando no exista una sociedad con el mismo giro y con el mismo nombre. Por ejemplo, yo no puedo constituir una sociedad anónima con el nombre en este caso, Bimbo, porque ya está constituida la empresa Bimbo o Grupo Bimbo como sociedad anónima.
después del nombre se debe de poner las siglas SA, que representan sociedad anónima, o poner sociedad anónima. En la mayor parte de las empresas optan por poner sociedad anónima en abreviaturas, ya que pues el espacio para el nombramiento es menor que poner sociedad anónima completa. Un ejemplo está aquí, el del grupo Bimbo, es Bimbo S.A. de CV, perdón. Bimbo es una empresa que está constituida a través de una sociedad anónima de capital variable. Capital variable es opcional para la sociedad o la organización, pero se puede observar que en la mayoría de las empresas, las organizaciones optan por constituirse por capital variable. No por el hecho de que sea sociedad anónima quiera decir que también debe de ser de capital variable. Esta parte es opcional, no debe de ponerse nada más porque sea sociedad anónima, también debe de ser capital variable. Esto es opcional, como ya lo dije varias veces. A continuación, pues les voy a hablar un poco de lo que es el capital social, que pues este capital social está constituido por las aportaciones de los socios y los requisitos que constituyen a la sociedad o con los que debe cumplir la sociedad para constituirse. Antes que nada, primero quisiera hablar de lo que es el capital social, porque creo que es algo que sobresale en la exposición de este video. El capital social pues es la suma del valor de las aportaciones de los socios, en este caso las acciones. Este capital social está dividido entre las acciones, que son representadas principalmente por títulos de créditos. Los títulos de crédito pueden ser pagarés, cheques o letras de cambio. Este capital social, como ya mencionamos, está constituida por acciones, pero debe de estar representada en moneda de curso legal. En este caso, como en nuestro país se maneja lo que es la moneda en pesos, entonces el capital social debería de estar representado, por decirlo así, en moneda mexicana. Existen algunos requisitos para la constitución de esta sociedad. Un requisito de ellos es que cuando menos debe de haber 2 socios que constituyan esta sociedad anónima, y que cada socio tiene que aportar cuando menos una acción para ser partícipes de esta sociedad. También el requisito de que el contrato establezca un monto mínimo de capital y que esté íntegramente suscrito. Se debe establecer un capital cuando menos, o sea, por ejemplo, una sociedad anónima estableció que su capital mínimo sea de 1.000.000 de pesos. Esto se debe de establecer y pues debe de estar íntegramente suscrito. Que exhiba en efectivo cuando menos el 20% del valor de cada acción, y que se exhiba integralmente el valor de cada acción que haya de pagarse con bienes distintos del numérico. Bueno, estos 4 puntos son los requisitos de constitución. A continuación les hablaré de lo que es la escritura constitutiva, pues que es un documento de mucha importancia para constituir una sociedad anónima. Debemos de saber qué es una escritura constitutiva. Pues la escritura constitutiva, es el documento que da vida y en el que se estipulan los aspectos generales de la empresa. Esta escritura constitutiva debe de contener pues la parte exhibida de lo que es el capital social, representada en moneda de curso legal.
el número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social. Estas acciones tienen una clasificación que más adelante se las mencionaremos para que les quede un poco más claro. También debe de contener la forma y términos en que se deben pagar las partes insultas de las acciones, la participación en las utilidades concedidas a los fundadores, que ahorita al término de lo que debe de contener les voy a explicar qué son los fundadores y cuáles son los bonos de estos mismos. El nombramiento de uno o varios comisarios y las facultades de la Asamblea General de Accionistas. Para entender un poco más, los fundadores pues son los otorgantes del contrato social, en este caso de la escritura constitutiva. Estos se encargan de redactar, firmar y depositar el programa. Los bonos de los fundadores son a través de títulos de crédito que acreditan y transmiten lo que son la calidad y los derechos de estos mismos. Los fundadores son unos socios especiales de la sociedad anónima y estos tienen beneficios y mayores ganancias que los nuevos socios que se adentran a la sociedad anónima. Estos fundadores no pueden estar presentes más de 10 años en la sociedad, ni que la participación en las utilidades obtenidas sea mayor al 10%, que constituye pues lo que podría decirse a las ganancias que se adquieren. Bueno, como anteriormente se explicó, el capital social está constituido por las acciones que aportan los socios, pero estas acciones tienen su clasificación. Principalmente se dividen en tres, que son acciones como parte del capital, acciones como expresión de los derechos y deberes de los socios y las acciones como título de crédito. Estas tres, se podría decir, tipos de acciones tienen su propia clasificación. En este caso, las acciones como parte del capital son las que representan una parte del capital social, específicamente la parte que representa su valor nominal. Bueno, como mencionaba, dentro de estas acciones como parte del capital se encuentran las acciones propias, que representan efectivamente una parte del capital social. Las acciones impropias son las que no tienen tal carácter. Las acciones libradas, cuyo valor ha sido íntegramente cubierto por los accionistas. Las acciones pagadoras, cuyo importe no está cubierto totalmente por los accionistas. Acciones con valor nominal, que expresan en su texto la parte del capital social que representan, y las acciones sin valor nominal, que no hacen referencia alguna a lo que representan en el capital social. Las acciones como expresión de los derechos y deberes de los socios se dividen en cuatro. Son las acciones comunes, acciones especiales, acciones preferentes y acciones ordinarias. Las acciones comunes son aquellas que participen en las utilidades en proporción a su valor nominal. Las acciones especiales establecen su preferencia en cuanto al reparto de los beneficios sociales. En estas acciones se establece una ventaja a la hora de la participación en las utilidades o las ganancias. Las acciones preferentes, estas son aquellas en las que cada acción solo tendrá derecho a un voto o voto limitado. Y las acciones ordinarias, que no tienen limitación de votos. Estas acciones como expresión de los derechos y deberes de los socios son las que confieren a sus tenedores derechos iguales.
en cuanto es a la participación en las utilidades, participación en el haber social y en el invertir en la deliberación, o en este caso sería como el derecho al voto, que los hace partícipes en este caso a la toma de decisiones que se lleven a cabo en la Asamblea General de Accionistas. También se encuentran lo que son las acciones como título de crédito. Estas acciones son las acciones de la sociedad anónima que están representadas por títulos de crédito, que ya anteriormente había mencionado, que son los cheques, pagaré y las letras de cambio. La acción en el título valor en los que se incorporan los derechos de participación social de los socios. A través de estas acciones, los socios se hacen partícipes en el reparto de utilidades y en la resolución que se lleven a cabo en la asamblea. Estas acciones como título de crédito se dividen en acciones nominativas y acciones al portador. Las acciones nominativas pues, son las que se expiden a favor de una persona determinada, y las acciones al portador es una acción que no lleva el nombre del titulador en la misma. En esta última pues no se menciona quién expide esta acción. En esta breve explicación son las acciones en las que se puede clasificar el capital social, y pues las acciones pues son, como al principio de este video se mencionó, son las aportaciones que hacen los socios para constituir su participación en la sociedad y que tengan derecho a la participación en las resoluciones que se lleven a cabo en la asamblea, en la repartición principalmente de las ganancias que se obtengan de esta sociedad. Bueno, como toda sociedad debe de estar compuesta por órganos, en este caso uno de los órganos de mayor importancia y que se puede nombrar como el órgano supremo de la sociedad anónima es la asamblea de accionistas. Esta asamblea es donde se llevan a cabo los acuerdos y actos y operaciones de la sociedad. Para sus reuniones se deben de llevar a cabo en el domicilio social establecido, y debe de estar en su asistencia deben de estar los accionistas, que pueden ser ellos mismos o pueden ir representados por una persona de la misma sociedad anónima o persona ajena a la sociedad. Para llevarse a cabo la asamblea de accionistas debe de haber una breve convocatoria. Esta convocatoria es realizada por los administradores. En caso de que los administradores no pudieran realizar la previa convocatoria para llevar a cabo la asamblea de accionistas, puede ser elaborada en este caso por los comisarios. En esta asamblea de accionistas pues se acordan, rectifican todos los actos y las operaciones de la sociedad. Después de llevar a cabo las resoluciones de la asamblea, se debe de realizar una acta que se sentará en el libro y deberá estar previamente firmada por lo que es el presidente, los comisarios y los secretarios. En esta asamblea pues se lleva a cabo las resoluciones y las acciones que se llevarán a cabo en la sociedad anónima. Estas resoluciones deben de ser ejecutadas por las personas que la misma asamblea de accionista establezca, y si no se establece
una determinada persona, pues las resoluciones serán ejecutadas por los administradores. Esta asamblea de accionistas es, pues, como se mencionó anteriormente, es el órgano supremo, el de mayor importancia, pero dentro de esta asamblea de accionistas existen otros dos órganos de importancia, lo que es el órgano de administración y el órgano de vigilancia, que se hablará un poco más adelante. Existen 3 tipos de asambleas dentro de la sociedad anónima que ahorita les vamos a explicar. Bueno, el tipo de asambleas que anteriormente se les mencionó son las asambleas generales ordinarias, las asambleas generales extraordinarias y las asambleas especiales. Las asambleas generales ordinarias, estas se pueden celebrar en cualquier tiempo, mínimo una vez al año, dentro de los 4 meses siguientes a la clausura del ejercicio social. Para que esta asamblea general ordinaria sea legal y validada, debe de estar representada cuando menos la mitad del capital social. Las asambleas generales extraordinarias, en estas se llevan a cabo la prórroga de la duración de la sociedad, la disolución anticipada de la sociedad, el aumento del capital social, la disminución también del capital social, el cambio de la nacionalidad de la sociedad, la transformación, en caso de que, en este caso, por decirlo así, mi sociedad anónima se quiera fusionar con otra, se lleva a cabo pues la toma de decisiones en este tema, también la emisión de obligaciones y pues cualquier otra modificación del contrato social. En las asambleas especiales, en la pactación de la escritura constitutiva, el capital social se divide en varias clases de acciones. La clasificación de acciones que anteriormente se mencionó. Y estas clases de acciones en las que se divide pues, el capital social tienen derechos especiales. En estas asambleas especiales pues se conforman a cada categoría y se reunirán para tratar cualquier problema que afecte los derechos adquiridos. Estas asambleas especiales pues son las reuniones que se generan entre los grupos en que se divide el capital social a través de la clasificación de las acciones que representan. En este caso pues son los tipos de asambleas que se presentan en la sociedad anónima, que son pues la asamblea ordinaria, la asamblea extraordinaria y las asambleas especiales. A continuación les voy a hablar de lo que es los otros 2 órganos que constituyen o que componen a la sociedad anónima. La administración es otro órgano que está dentro o presente en la sociedad anónima. La administración estará a cargo de uno o varios mandatarios que pueden ser accionistas o personas extrañas o terceras que no estén dentro de la sociedad anónima. Estos mandatarios pueden estar en el cargo de manera temporal y pueden ser revocables. Sus funciones principales son la gestión de la empresa social y la representación de la sociedad. Como ya se mencionó sus funciones, el cargo de los administradores en este caso no puede ser representado por otra persona o por un accionista.
y las obligaciones que tienen los administradores pues son la formulación de un balance anual de la sociedad, informar la marcha de los negocios, o en este caso crear un informe, y realizar las convocatorias para las asambleas de accionistas que ya anteriormente se mencionó. En caso de incumplimiento de lealtad y la falta de presentación del balance anual corresponden a los daños que esto puede causar a la sociedad anónima. Cuando son 2 o más mandatarios, en este caso administradores, se debe de crear un consejo de administración. Tiene que tener una función legal y se debe de nombrar un presidente. El presidente es el primer consejero que a través de votación se constituye en primera opción, y en caso de que ese consejero nombrado no pueda cumplir con ese cargo, se hace presidente al que le sigue. Para que tenga una función legal, pues debe de estar cuando menos la mitad de los miembros. Los administradores o mandatarios tienen la responsabilidad de la realidad de las aportaciones hechas por los socios. Estos deben de tener siempre presente que las aportaciones que los socios realizan sean las que realmente aportan, ni que sean ni mayor ni menor. El cumplimiento de los requisitos legales con respecto a las ganancias que se paguen a los accionistas. Estos mandatarios tienen la responsabilidad de que las ganancias que se le paguen a los accionistas sean la que legalmente les corresponde. También tienen la responsabilidad del mantenimiento del sistema de contabilidad, control, registro o información que previene la ley. Y también el cumplimiento exacto de lo acordado en las asambleas generales. Este último punto es lo que establece que a la hora de crear las resoluciones de las asambleas generales de accionistas, los mandatarios deben de cumplir exactamente lo acordado en esa asamblea llevada a cabo. Dentro de la administración se encuentra un órgano más que es la gerencia. El nombramiento y revocación se lleva a cabo a través de la Asamblea General Ordinaria y la administración. En caso de que haya un nombramiento nuevo de un mandatario o un administrador, y el que se encontraba a cargo su tiempo ya venció, siempre y cuando puede estar en el cargo, siempre y cuando el que fue nombrado, en este caso el nuevo mandatario, no tome cargo del puesto, y pues puede ser revocable en cualquier momento si la Asamblea General Ordinaria lo decide. Pues es lo que es la administración, un órgano más que se encuentra en la sociedad anónima. Otro órgano que conforma la sociedad anónima es la vigilancia. Este órgano se conforma por uno o varios comisarios que, al igual que los administradores, pueden ser socios que están dentro de la sociedad anónima o personas ajenas a ella. Estos comisarios en su cargo pueden ser revocables y son temporales. La función que tienen es controlar la gestión de los administradores,
y vigilar ilimitadamente las operaciones de la sociedad. En este caso, este órgano es el que se encarga de llevar un control sobre las acciones y la gestión que realiza el órgano de la administración, en este caso los mandatarios. ¿Qué responsabilidad tiene? Tiene responsabilidad individualmente y solidariamente. La individual pues es el cumplimiento de las obligaciones y la solidariamente pues es la responsabilidad de las irregularidades cometidas que en este caso los comisarios tengan conocimiento de estas irregularidades, pues denunciarlas ante la Asamblea General de Accionistas. Esta es su responsabilidad solidaria. ¿Qué obligaciones tienen los comisarios o en este caso el órgano de la vigilancia? Cerciorarse de la constitución y subsistencia de las garantías que deben presentar los administradores y gerentes de la sociedad. Exigir a los administradores un informe mensual que concluya por lo menos un estado de situación financiera y un estado de resultados. Este órgano o los comisarios tienen la obligación de exigirles a los administradores que aporten o digan el estado de situación financiera en la que se encuentra la sociedad anónima para ver si los resultados que se obtienen de este estado son buenos o malos. En caso de que sean pues no buenos, se debe de llevar esta situación a la Asamblea General de Accionistas para empezar a crear resoluciones y solucionar este problema. También tiene la obligación de realizar un examen de las operaciones de documentación, registros y demás evidencias comprobatorias. Ellos también se encargan de que las operaciones realizadas tengan la evidencia de que realmente son las que se llevan a cabo en la sociedad. También tienen la obligación de rendir anualmente a la Asamblea General de Accionistas un informe de respecto a que todo lo que se está informando sea verídico, tenga suficiencia y razonabilidad en cuanto a la información que se presenta, en este caso por parte de los administradores. El nombramiento y revocación. Al igual que los administradores, los comisarios pueden continuar en el desempeño de sus funciones, así haya ya concluido su plazo, mientras no se haga un nuevo nombramiento o que los nuevos nombrados al cargo pues tomen posesión del puesto. La revocación, en este caso, al igual que los administradores, se lleva a cabo por la Asamblea General de Accionistas y puede ser en cualquier tiempo. Pues esto es lo que constituye o lo que conforma lo que es el órgano de la sociedad. También hay una parte de la que se menciona lo que es la caución, que esta caución se relaciona al igual que en el órgano de la administración. En este caso hay que diferenciar que en la administración son mandatarios y en la vigilancia son comisarios. La caución en la vigilancia sería que los comisarios están obligados a otorgar la garantía que establezcan los estatutos. En el caso de la administración, pues serían que los mandatarios están obligados a otorgar las garantías que establecen, en este caso, los estatutos o la Asamblea General Ordinaria. Deber y la lealtad, como la vigilancia, tanto como la administración, los que
eh, tengan intereses ajenos a lo que la sociedad desea. Se deben de abstener de realizar acciones que de alguna forma pues puedan afectar a la sociedad, y como su nombre lo dice, deber lealtad ante todo al funcionamiento de lo que deben de realizar en sus cargos, ¿no? Que todo esté bajo beneficio de la misma sociedad. Bueno, estos son los 3 órganos. Creo que deben de tener siempre presente que los órganos que componen a una sociedad es el órgano supremo, que es la Asamblea General de Accionistas. De este se desglosan lo que es la administración y por último lo que es la vigilancia. Estos 3 órganos son los que llevan a cabo las tomas de decisiones y la evaluación de que el ejercicio social que se está llevando a cabo en la sociedad anónima está siendo llevado de manera correcta, sin que en algún momento pues esta sociedad se vea afectada, y si es en caso de que los objetivos de la sociedad no se están llevando a cabo de la manera correcta, estos órganos son encargados de identificar el problema y llevarlo a cabo a la Asamblea General de Accionistas para tomar acciones y resoluciones que puedan pues mejorar en este caso la situación de la empresa o organización.